Bendiciones en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios, bendito nuestro Padre, bendito nuestro amado Señor Jesucristo que regresa. Señor Jesús, ven. Te estamos esperando con gran gozo, con gran expectativa. Nuestro corazón se emociona de pensar que un día estaremos contigo en el aire, que ya no habrá más tristeza, dolor, llanto ni muerte, y que disfrutaremos de nuestra herencia eterna. Y mientras estamos aquí, gracias por ayudarnos, Padre, ayudarnos, amado Señor Jesucristo, a tener más entendimiento de lo que es tu palabra y tu verdad. Entonces, hoy voy a traducir un sermón que se llama Encuentra seguridad, confianza y esperanza en el pacto de Dios contigo. Es una enseñanza que el pastor Prince compartió en el 2013. Es un poco viejita, pero él la retransmitió hace unas semanas. Y bueno, confío en que esta sea la palabra de Dios en su tiempo para ustedes. Siempre también es mi oración a Dios, como el pastor Prince hace. Siempre es mi oración poder traerles la palabra justa, lo que Dios desea que comparta con ustedes en el momento adecuado. Entonces, vamos a comenzar la traducción. Voy a decir nuevamente el título: Encuentra seguridad, confianza y esperanza en el pacto de Dios contigo. Yo realmente creo que el Evangelio de Jesucristo, que ha sido revelado en estos últimos días, el verdadero Evangelio que Pablo predicó, ahora está siendo revelado. Y damos gracias a Dios, creemos que es el Evangelio de la gracia. Hay un montón de gente diciendo que está predicando el Evangelio de Jesucristo, pero cuando lo que escuchan no es nada más que el Antiguo Testamento. Es de hecho decirte que regreses a tus obras. Estoy escuchando incluso en la televisión cristiana a gente diciendo: no pienses que tienes el cielo, no pienses que tienes el cielo. ¿Ok? Y eso es hacerte regresar a tu antiguo estilo de vida. Permítanme decirles esto: el estilo de vida es importante porque te dice que perteneces a Jesús, te dice que tú eres salvo. Pero permítanme decir esto: una vez que eres salvo, la sangre de Cristo no es como la sangre de toros y cabras. La sangre de toros y cabras cubría los pecados por un año. La sangre de Jesús lava tus pecados para siempre. Amén. La sangre de toros y cabras proveía redención en un sentido temporal, por un año. Y la sangre de Jesús, nos dice la Biblia en Hebreos, que ha obtenido para nosotros eterna redención. Amén. Jesús dice de aquellos que creen en Él: yo les he dado vida eterna y ellos nunca perecerán. ¿Qué hay acerca de nunca que no entendemos? Oh, pastor, pero si ellos regresan al pecado. ¿Y de qué se trata esto? Todo mundo peca después que ha renacido. No alentamos a eso, pero permítanme decirles esto. Si hablas de un pecado que puede causar que pierdas tu salvación, entonces yo tengo dos preguntas para ustedes. ¿Qué pecado causa que ellos pierdan la salvación? Y número dos, ¿cuántas veces? ¿Quién puede predecir? ¿Quién puede decir cuántas veces ellos pecan y pierden su salvación? Sí, el primer Adán, cuando pecó, hizo al mundo entero, todo el mundo que nació después de él, llegaron a ser pecadores por su pecado. Amén. Ellos pecan no porque ellos tienen un problema, que se quieren rebelar contra Dios, es que ya está en su sangre a causa del pecado de Adán. Así que el pecado de Adán hizo a todos pecadores. ¿Me siguen? ¿Cómo es entonces que un pecador
no puede renunciar a su posición como pecador. ¿Un pecador puede renunciar a su posición? Digamos que un pecador no quiere recibir a Jesús para obtener la salvación. Pero él dice, bueno, yo escuché que Adán me hizo un pecador, así que yo renuncio por mi libre elección. Algunas personas dicen, bueno, Pastor Prince, la gente tiene libre elección, ¿ok? Vamos a usar ese razonamiento. Un pecador tiene libre elección. Un pecador puede usar su libre elección para renunciar a su filiación, a su relación, a su estado como pecador. ¿Puede? ¿Eso puede ocurrir? No. Eso significa que la libre voluntad o la libre elección no puede deshacer lo que Adán hizo. Y estamos diciendo que la libre elección puede deshacer lo que el postrer Adán, Jesucristo, hizo. Algo está terriblemente mal, iglesia. Lo que el primer Adán hizo es más poderoso que lo que hizo el segundo Adán. El segundo Adán es Jesucristo. Y le decimos el segundo Adán o el postrer Adán porque son las palabras que la Biblia usa. Y él es la cabeza federal de la raza humana, justo como fue Adán. Así que aquí estoy para decirles que la Biblia dice que si la Biblia dice que nunca van a perecer, nunca van a perecer. Y Jesús sigue diciendo, mi Padre es más grande que todos y nadie los podrá arrancar de su mano. Y la palabra ninguno ahí está en itálicas y quiere decir ningún hombre, ningún demonio, el diablo, ni tú mismo, nadie. Nadie quiere decir nadie puede arrancarlos de sus manos, ¿ok? Nadie puede, incluso uno mismo, arrancarse de sus manos. ¿Puedo tener un gran amén? Así que estamos seguros. Es solamente cuando estás seguro que afecta a tu desempeño, que afecta a tu estilo de vida. Amén. Queremos un estilo de vida de santidad. Santidad significa ser puesto aparte. La gente debe mirarte y ver una diferencia en tu vida. Amén. Eso es para glorificar a Jesús. Aquel que murió por ti, aquel que murió por ti, que dio su vida por ti. Pero eso no es necesario para tu salvación, que es eterna. Amén, iglesia. Somos salvos y somos salvos para siempre a causa de la sangre de Jesús. Amén. Así que esto es peligroso cuando comenzamos a decir que puedes perder tu salvación. Entonces la gente se siente insegura. No saben, bueno, ¿en qué punto voy a perder mi salvación? ¿Qué pecado va a causar que yo pierda mi salvación? Y la gente puede tener esta audiencia. Esta gente dice esto para tener a su audiencia bajo control. Y ellos pueden decir lo que quieran y ellos tienen que alinearse. Usan eso como una presión. Yo no creo eso. Yo creo que el Evangelio de Jesucristo, bueno, Pastor Prince, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto es exactamente de lo que acusaron al apóstol Pablo. Y eso es de lo que la gente me acusa. Y estoy tan contento de que me hagan la misma acusación de la cual Pablo fue acusado. Porque muchos predicadores no están acusados de la misma acusación.
Si estás acusado de la misma acusación, probablemente estás predicando el mismo evangelio que Pablo predicó. Amén, iglesia. Y el apóstol Pablo dice esto en Romanos capítulo 1. Y por cierto, su respuesta fue, de ninguna manera, o Dios no lo permita. El original dice, nunca será. No puede ser. Si tú crees, eres salvo, eres justificado por fe, el fruto de eso es una vida de santidad. No significa un estilo de vida perfecto, no significa que no vas a caer en pecado, pero tu corazón es para Dios. Una cosa es que alguien se deleite en sus pecados, que no tenga compunción de vivir en pecado, que disfrute vivir en el pecado, comparado con alguien que está en pecado, sabe que está en pecado, pero cada día está gimiendo en pecado en su corazón, no le gusta más de lo que una oveja que se encuentra en un lodazal y lo disfruta de la forma en que un cerdo lo hace. Una oveja nunca va a disfrutar un lodazal. Amén. Así que hay gente en el lodazal. Ellos necesitan ayuda. Amén. Pero ellos no están disfrutando estar ahí porque son salvos. ¿Puedo tener un gran amén? No sé por qué estoy diciendo todo esto, pero es importante que lo escuchen. Y algunas veces me enojo porque la gente no entiende. Dicen, bueno, depende de ti si crees que eres salvo y que siempre vas a permanecer salvo. Sí, esto es las teorías arminiana y calvinista. No es ese el asunto. Ve a la Biblia y estudia por ti mismo. Cuando Jesús dijo que les doy vida eterna, ¿qué es vida eterna? ¿Hasta tu próximo pecado? No juegues con el lenguaje, amigo. Amén. Si Jesús dice que ha obtenido para nosotros vida eterna, si Él dice que nunca perecerán, pero pudieran perecer, Él no lo hubiera dicho. ¿Ok? Una cosa es estar en la iglesia y que profeses la salvación comparado con alguien que es un poseedor. No podemos decir quién es salvo y quién no, eso es verdad. Pero si alguien vive como el diablo, yo me cuestiono si es renacido. Si es renacido, puede traer una cruz, puede decir que es un cristiano, pero él solamente está profesando, no está poseyendo. Esa es una historia diferente. Pero aquellos que son verdaderos poseedores de la salvación no pueden disfrutar el pecado. ¿Ok? Quizás lo van a disfrutar por un momento, pero después van a estar gimiendo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Eso es un verdadero creyente. Romanos capítulo 1. Y voy a poner el documento. Porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo dice, porque no me avergüenzo de las buenas nuevas del evangelio. Porque es el poder de Dios, y así está en la Biblia en inglés, tiene el artículo definido aquí, es el poder de Dios para salvación. Y yo digo eso una y otra vez. Y de la mejor manera de repetirlo, yo lo voy a proclamar y voy a proclamar el evangelio hasta que Cristo regrese. Amén. El evangelio son las buenas nuevas. Y cuando sé que tú crees las buenas nuevas, algo ocurre en ti. El poder de Dios es liberado en tu vida para tu salvación. Ahora, debes entender una cosa. La salvación en la Biblia no es solo ser salvo del infierno. No es solo ser salvo de la destrucción eterna.
Y por eso hay cierta gente que tiene esta idea y malinterpreta o malentiende la Biblia diciendo cosas como que cuando aparece la palabra salvo siempre se refiere a ser salvo del infierno e ir al cielo. Por ejemplo, aquel que persevere hasta el fin será salvo. ¿Ve, Pastor Prince? Son aquellos que perseveran hasta el fin. ¿Y estás seguro que tú estás perseverando hasta el fin? Así que la palabra salvo ahí para ellos, en aquellos que perseveran, van a ser salvos del infierno. Si tú dices que esto es así, estás poniendo entonces otra vez la salvación por obras. ¿Ok? Lo que está diciendo para los judíos de ese día es que si ellos perseveran, van a ser liberados porque Jesucristo va a regresar. Porque la palabra salvación es también liberación y preservación del peligro y la destrucción. Cuando Jesús le dijo a la mujer que lo tocó, que fue sana, Jesús se volteó y dijo en griego, tu fe te ha sosó, de donde se obtiene la palabra salvación. La palabra salvación es sotería, la palabra grande, el sustantivo. Pero la versión corta es soso. Tu fe te ha sosó, le dijo esta mujer. Te ha sanado, se usa para sanidad. Se usa para liberación, se usa para salvación, se usa para todo aquello que salva temporal y eternamente. Entonces no podemos mirar cada versículo y decir, aquel que persevera hasta el fin. Entonces el criterio es que persevere. Bueno, ¿estás seguro que tú estás perseverando? Ahora tenemos un problema, ¿no es así? Ahí está hablando de los últimos tiempos, de los judíos en Jerusalén. Y Jesús les dijo, huyan a las montañas y todo eso. Y él dijo, el que persevera hasta el fin será salvo. Y no se está refiriendo a ser salvo del infierno para ir al cielo. Se está diciendo, si tú perseveras, yo voy a regresar y tú vas a ser salvo. Amén. Y esto está en el contexto de las señales del final de los tiempos. Léelo, ¿ok? Así que si tú crees en las buenas nuevas, algo te ocurre a ti. Dios libera el poder de Dios. Y la palabra poder ahí, en griego, es dunamis. Dios libera su dinamita en tu vida. Y esa dinamita, en cualquier área de tu vida, te va a salvar en cualquier área de tu vida que necesites salvación. Si estás enfermo y tú crees las buenas nuevas, el poder de Dios es liberado para salvarte en esa área. Si tú tienes opresión mental, si estás siempre oprimido, estás deprimido, cuando crees las buenas nuevas, el poder de Dios es liberado para salvar tu mente. Amén. Voltea a tu vecino y dile, ¿tú necesitas esto, hermano? Y recuerdo años atrás, muchos años atrás ahora, cuando yo era un adolescente, y yo creía el evangelio, yo era salvo en mi iglesia entonces. Yo era un joven líder. Quiero decir, yo estudiaba la Biblia, yo leía la palabra, yo estaba en fuego por Jesús, pero yo creí una mentira. Gracias a algunos predicadores que leí. Ellos me dejaron la impresión de sí, el pecado imperdonable. Por cierto, esa es otra enseñanza por completo. No puedes encontrar ningún pecado que Dios no pueda perdonar en los escritos de Pablo. ¿Ok?
La gente compara los escritos de Pablo, los escritos de los evangelios con los escritos de Pablo. Y dicen, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son las palabras de Jesús. Las cartas de Pablo son palabras de Jesús. La diferencia es que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son palabras de Jesús en una forma limitada. Él estaba ahí como un profeta para la casa de Israel. Él dijo al final de su vida, yo tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando el Espíritu Santo venga, Él los va a guiar a toda la verdad. Así que de hecho lo que Jesús le dijo a los judíos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan es muy limitado. Es comida para bebé en una forma de hablar. Pero Jesús, quien fue levantado de los muertos, ascendido y glorificado, levantó al apóstol Pablo, le dio carne sólida. Amén. Y las cartas de Pablo mismo decía, no son mis palabras, sino las palabras del Dios vivo. Así que si tú tienes una Biblia con letras en rojo, no solamente deberían estar en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino en todas las cartas de Pablo. Como también en todas las cartas de Pedro, de Santiago y de Juan. Amén. Amén. Yo hablo de Pablo porque básicamente Pablo es el apóstol para los pecadores y también para los creyentes que no son judíos, para los gentiles. El resto eran apóstoles. En Juan, Pedro y Santiago eran apóstoles para los judíos. ¿Me siguen? Y yo recuerdo como un hombre joven, yo creí que había cometido el pecado imperdonable. Y permítanme decirles eso, que el pecado imperdonable fue antes de que Jesús muriera. ¿Ok? Ahora, Jesús dijo eso. Que en el tiempo por venir o en la era por venir, cuando Él regrese, cuando Él trate con los judíos otra vez, esta va a ser reavivado otra vez. No podrás rechazar a Jesucristo de forma continua. Ese pecado va a aplicar. Pero, entre tanto, la dispensación de la gracia en la cual estamos ahora, no hay un pecado imperdonable. De hecho, tú no puedes cometer ese pecado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado imperdonable es un constante rechazo de Jesucristo. Rechazar al Espíritu Santo que apela para que tú aceptes a Jesucristo. Tú constantemente lo rechazas y en cierto punto te vuelves duro. Y hay gente que se ha vuelto tan dura que ya no pueden tener más una convicción. Y eso es triste. Pero ¿me entienden? Ustedes no pueden cometer este pecado si ustedes son poseedores de la vida eterna. Y todos los poseedores de la vida eterna dicen, amén. La Biblia dice el lenguaje como en las cartas de Pablo, habiéndoos perdonado todas vuestras transgresiones. No hay alguna advertencia de parte de Pablo que haya un pecado que no pueda ser perdonado. No existe tal cosa para la iglesia. ¿Ok? Descansa. Así que cuando comencé a creer que yo había cometido el pecado imperdonable y el diablo me convenció de que yo había cometido ese pecado imperdonable, ¿qué creen? Yo comencé a manifestar problemas mentales.
Y algunos van a decir, ahora lo entiendo, eso lo explica todo. Yo realmente pensé que había perdido mi mente. Yo fui a buscar oración, ayuda, iba a este hombre de Dios, iba a este pastor, iba a esta otra persona. Yo buscaba a alguien que orara por mí. Alguien me dijo que yo estaba poseído por un demonio. Y yo dije, ok, echen al demonio fuera. Y yo fui por liberación aquí, y fue por liberación allá. Un tipo puso su mano en mi estómago y gritó, vamos a sacar todas tus entrañas. Y yo fui con alguien más y me dijo que tosiera, y yo tosía, lo que sea que me dijeran, lo que sea que me costara ser libre. Y nunca nadie me preguntó, ¿qué es lo que estás creyendo? Y todo ocurrió porque yo creí que podía cometer el pecado imperdonable o que había cometido el pecado imperdonable. Y el diablo me convenció que yo había cometido el pecado imperdonable. Así que yo fui a Orchard Road, debe ser algún barrio en Singapur, y hice llevé a la gente a la salvación. Todos fueron salvos y mucha gente tenía lágrimas en sus ojos cuando llegaron a ser salvos. Y yo fui ahí a darles testimonio. Así como yo estaba, fui a darles testimonio y yo vi muchas lágrimas en sus ojos, pero yo creía que iba a ir al infierno. Yo esperaba que cuando esta gente fuera al cielo, Dios les iba a preguntar, ¿quién te llevó a la salvación? Y ellos iban a decir, Joseph Prince. Y Dios iba a acordarse de mí en el infierno. Ese era realmente mi razonamiento. Porque en lo que a mí concernía, yo estaba perdido. Nadie nunca me preguntó, ¿qué es lo que estás creyendo? Y les voy a decir, cualquier área de insanitud, cualquier área que no es salva, o has escuchado algo acerca del evangelio, algo bueno, y no lo has creído, o no has escuchado el evangelio. Porque cada vez que tú escuchas el evangelio, es el poder de Dios para tu salvación. ¿Puedo tener un gran amén, iglesia? Porque esto es una cosa crucial que necesitamos establecer de una buena vez por todas. Pastor Prince, por todos lados se predica el evangelio de Cristo. Gracias a Dios que más y más estamos escuchando lo que el evangelio realmente es. Pero ¿cuál es el evangelio de Cristo? ¿Cuál es el evangelio que Pablo predicó? Que libera el poder de Dios para salvación. El siguiente versículo dice, es Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, lo cual es un don, es un regalo. Pero hoy, cuando escucho a algunas personas predicar el evangelio, el pecado del hombre es revelado todo el tiempo. Hay un lugar para hablar del pecado del hombre, pero no es la revelación del evangelio. La revelación del evangelio, en el evangelio, es el don de la justicia. Y este es revelado de fe y para fe. Amén. Quiero decir, tú no le dices a la gente qué tan malos son. Ellos saben qué tan malos son. Sus esposas se los dicen todo el tiempo. Amén. Lo que necesitan saber es que hay un don disponible que los hace justos a pesar de su comportamiento. Y si este don es recibido, va a afectar de una manera positiva su desempeño, su comportamiento. Amén. Alabado sea Dios. La gente tiene ideas erróneas acerca de Dios. Incluso predicadores. Lo voy a dejar ir ya.
Ya me fui muy lejos, ¿ok, iglesia? Les voy a decir ahora mismo que el problema es que yo amo a los predicadores, yo mismo soy un predicador, pero estoy aquí para decirles que alguna de las esclavitudes en las cuales está la gente es a causa de una predicación errónea. Y necesitamos reconocerlo. Esta idea de hacer sentir a la gente insegura, cuando Dios le ha dado toda clase de certezas, estas cosas las he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Y le decimos a la gente, bueno, es que no podemos decir si son salvos, nadie lo sabe, ciertamente. Imagínense a mi hija, si le digo a mi hija que la voy a llevar al zoológico este sábado, ¿ok? Y alguien viene y le dice, ¿tu papá te dijo que te va a llevar al zoológico? Y ella dice, bueno, no sé si mi papá me va a llevar al zoológico. La última vez encontré que me mintió. Espero que me lleve. Ahora, diciendo eso, ella no se da cuenta que me está haciendo un mentiroso. ¿Me escuchan? ¿Ok? No va a decir si mi papá lo dijo, es bueno. Amén. Yo conozco la palabra de mi papá. Ya me estoy preparando para ir. Voy a comprar alguna ropa nueva o algo porque vamos a divertirnos mucho. Vamos a pasar un gran tiempo ahí. Así que la cosa es esta, iglesia. No nos damos cuenta tratando de presionar de una forma casi humilde. De hecho, estamos calumniando a Dios. ¿Mm? Bueno, Pastor Prince, déjelo ir, Pastor. Sí, lo voy a dejar ir. Voy a contarles de una hermosa historia. Y esta historia está en mi corazón. Porque estamos en el tiempo del tabernáculo de David. Estamos en la temporada de la llave de David. Como dije antes, el tema de este año es la llave de David. Y les recuerdo que la enseñanza se dio en el 2013 y él está hablando del tema del año en ese punto. Si ustedes dicen, Pastor Prince, ¿por qué tenemos que tener un tema? Todos los días son Navidad, todos los días son días de gracia. ¿Por qué tenemos que decir que el día de gracia? ¿Por qué tenemos que tener un tema? No estás entendiendo, no entiendes la naturaleza humana. Y como pastor, como líder, como predicador, necesitamos entender la naturaleza humana. La gente solamente puede enfocarse en una cosa a la vez. Y cuando tienen un tema y ese tema ocurre y lo ven ocurrir en su vida, son capaces de alabar y adorar, ¿ok? Cuando ven que eso está ocurriendo. Porque pueden ver a Dios trabajando, abriendo puertas, cerrando puertas, abriendo puertas, cerrando puertas. Amén. ¿Saben? Es que si tú usas ese mismo razonamiento con tu esposa y tú le dices, bueno, querida, todos los días son especiales contigo, querida. Todos los días son un aniversario. Y ella no ve ningún regalo especial, ni flores, ni restaurantes, ni esa clase de cosas de como cenar con ella y que tú la adules. Son solo palabras. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios quiere que celebremos nuestras ocasiones especiales? Porque significan mucho. Incluso para los patriarcas, ellos pusieron un altar en diferentes épocas o temporadas de su vida. Ellos podrías decir, bueno, podrían haber puesto un altar donde sea. No, lo hicieron para conmemorar un tiempo especial. Así que de la misma forma, el tema del año para esta iglesia, yo no puedo hablar por otras iglesias, para esta iglesia es el año de las puertas cerradas
Puertas abiertas y puertas cerradas. Puertas abiertas, puertas que son de bendición para ti. Así que cuando veas que esto ocurre, tú vas a saber que Dios está trabajando en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, en tu vida. Y tú vas a ser capaz de darle alabanza y adoración. Así que estamos hablando de la llave de David. Vamos a regresar a la historia de David. Y hemos visto un montón de verdades ahí. Y la verdad que quiero compartir con ustedes hoy, rápidamente, es la historia de la historia de David y de su entendimiento sobre el pacto. ¿Saben? Cuando Dios hace un pacto con ustedes o contigo, la idea de un pacto es esta. Dios dice en el Salmo 89, 34, y vamos a leerlo aquí, dice, no olvidaré, en la King James dice, no romperé mi pacto, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Wow, tremendo versículo. No romperé mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios no rompe los pactos. Hoy no tenemos un entendimiento de los pactos porque somos gente que se guía por contratos. Ahora, un contrato no es un pacto. Hoy cuando tú rompes un contrato hay una penalización. Puede ser hasta incluso ir a prisión o cualquier otra cosa, pero un pacto, cuando tú rompes un pacto, tú mueres. Así que un pacto es algo que se usaba en los tiempos antiguos, especialmente en Israel. ¿Ok? Y le llamaban pacto de sangre en hebreo. Lo que ellos hacían era que cuando dos personas hacían un pacto, lo que hacían una pequeña incisión en su muñeca y la otra persona también hacía esa pequeña incisión. Ponían sus muñecas juntas y ahora su sangre fluía como una. Y después intercambiaban sus ropas. Se quitaban su chaqueta y la pasaban a la otra persona y la otra persona también se quitaba la chaqueta y se la pasaba, lo que significaba que tu posición, yo soy un vagabundo o un mendigo y tú eres un príncipe, ahora yo tengo tu chaqueta, ahora no soy más un mendigo, ahora soy un príncipe. Era un intercambio de posiciones. Amén. Si tenían una espada, tu espada tú se la pasabas a tu amigo y él te pasaba su espada, lo que significa tu batalla, tus enemigos son mis enemigos. Es mi batalla. ¿Ok? Y viceversa. ¿Ok? Cuando tenemos una necesidad financiera, no decimos, ok, ¿puedes ayudarme? Decimos, ¿dónde está nuestra cartera? ¿Ok? El matrimonio es un pacto. Dije que el matrimonio es un pacto, no es un contrato. No es 50%, 50%. Es 100%, 100%. Hasta que la muerte los separe. El matrimonio es un pacto, ¿ok? No compras su toalla o la toalla de él o la toalla de ella. Tú compras, buenos días, toalla. Y toda la gente se ría. Para nuestros amigos del otro lado del mar, hay un lugar muy popular aquí, de un café, y se llama Buenos días, toalla. Y barre la basura de tu vida. La cosa es que somos uno, un pacto. Y es por eso que hay un inicial derramamiento de sangre. Incluso en el acto del matrimonio. Todo está ordenado por Dios. Porque no es un acuerdo, es un pacto.
Así que se juntan las manos y la sangre fluye. Ahora somos hermanos de sangre. Amén. Eso le ocurrió a David y a Jonatán. Vamos a ver aquí en 1 Samuel 18. Y vamos para allá. Ahora, David acababa de matar a Goliat. Y vamos a ver aquí el retrato de David y Goliat. Aquí había matado David a Goliat, era un joven de 17 años en este tiempo. Él había derribado a este gigante de casi 3 metros, esta criatura fea llamado Goliat. Y Goliat llegó hasta él y David lo derribó con una piedra. Ahora, David entendió el pacto. ¿Por qué digo esto? Y eso es el por qué este gigante fue derribado. Porque David usaba el lenguaje del pacto. Él escuchó a este gigante que estaba retando a Israel por 40 días. Y David dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Y en aquellos días Israel estaba marcado por la circuncisión. Aquellos en pacto con Dios eran aquellos que estaban marcados por la circuncisión en aquellos días. El hecho de que David dijera, ¿quién es este filisteo incircunciso? Nos dice que David estaba consciente. Somos gente con un pacto con Dios. Y hoy tú debes tener esta conciencia. ¿Cómo se atreve esta enfermedad a tocar a mi familia? ¿Cómo se atreve esta enfermedad a tocar a este hijo de Dios? Debemos tener la misma actitud. Como Jesús dijo de esa mujer que había estado encorvada por 18 años. Como esta mujer, siendo una hija de Abraham, ¿cómo podía estar atada más tiempo? No debía ser desatada. Esta es la actitud que tú debes tener. Somos gente de Dios con un pacto. O somos gente con un pacto con Dios. ¿Cómo se atreve este filisteo incircunciso? ¿Cómo se atreve el diablo a venir contra ti? Amén. ¿Me escuchan, gente? Y esta es la razón por la que este gigante fue derribado. Y bueno, yo he predicado un montón de David. Y estamos usando esta pintura aquí. Y por cierto, el fondo atrás es el lugar donde ocurrió esto. Es el valle de Elá, donde David derribó a Goliat. Está en el fondo de la pintura y solamente sobrepusimos los dibujos. ¿Ok? Así que después de que él mató a Goliat, saben que él le cortó la cabeza a Goliat y todo Israel fue detrás de los filisteos que estaban huyendo de ellos. Y ellos los alcanzaron y derrotaron a los filisteos. Y David fue traído delante del rey Saúl, el primer rey de Israel. Él estaba sosteniendo la cabeza de Goliat, esa gran cabeza. La traía en su mano. Y él estaba de pie delante del rey. Durante este tiempo, en 1 Samuel 18, 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, Jonatán es el hijo de Saúl. Él es un príncipe, el heredero al trono. Saúl tenía 3 hijos y 2 hijas.
Una de ellas era Mical. 3 hijos. Y el mayor era Jonatán. Jonatán estaba alineado al trono, ¿ok? Y aquí dice que quedó ligada, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, ¿recuerdan el pacto? Y se lo dio a David. Y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabante. En otras palabras, mi posición como príncipe, yo te la doy. Y David le tuvo que dar sus vestidos como de pastor, su saco de pastor, su posición. Y le dio su espada, su cinturón. ¿Qué significa eso? Tu batalla es mi batalla, tus enemigos son mis enemigos. Desafortunadamente, un corto tiempo después, Saúl se hizo a sí mismo, el rey se hizo enemigo de David. Se hizo a sí mismo enemigo de David. Estaba celoso de David. Porque después de derrotar a Goliat, las mujeres comenzaron a cantar una nueva canción. Y todas las mujeres comenzaron a cantar y a danzar con los tambores, diciendo, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y claro, esto llegó a ser el hit número 1 de la Billboard de Israel en ese tiempo. Y cuando Saúl escuchó esta canción, estaba tan enojado. Y la Biblia dice que él aborreció a David desde ese día. Solo una palabra para todos ustedes. Recuerden, como líderes, tu éxito como líder es que tú levantes líderes. Tú no te sientes avergonzado, tienes miedo de tener un líder más guapo que tú ministrando la Santa Comunión antes de que tú subas aquí, cuyo cuerpo y bíceps no te puedes comparar con él. Y sus bíceps son mi muslo. ¿Saben lo que estoy diciendo? Y todo el mundo se está riendo porque habla de su amigo, el pastor Lawrence. Yo estoy seguro por la gracia de Dios. Y algunos líderes son tan inseguros que deben tener gente que ellos sienten que son menos talentosos, que tienen menos dones de lo que ellos tienen. Pero ese es un mensaje, eso es otro mensaje completamente. Y es un mensaje de liderazgo. Yo le digo a mis líderes todo el tiempo que si estás observando los talentos que otros tienen, estás siendo inseguro. Estás llegando a ser otro rey Saúl. ¿Y qué es lo que el rey Saúl hizo cuando estaba celoso de David? La Biblia dice que un espíritu demoníaco vino sobre él. Y cuando estaba inseguro y este espíritu vino sobre él, y David estaba tocando el arpa. En tiempos pasados, cuando David tocaba el arpa, esto fue antes de que David matara a Goliat, cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo se iba. Pero esta vez, él llegó a ser más loco, más insano, y tomaba su jabalina, apuntaba a David y la lanzaba una y otra vez. ¿Cómo te sentirías sirviendo a un empleador que siempre te está disparando? Y quiero decir, en el caso de David era de vida o muerte. No sabías cuándo iba a simplemente lanzar esta jabalina y qué tan cerca iba a caer de ti. Él, de acuerdo a su humor,
iba a dejar ir esa jabalina hacia dirección de él. ¿Cómo te sentirías servir a una persona que está lanzando jabalinas contra ti? Y aún así David honró al rey Saúl. ¿Ok? Ahora, me estoy adelantando, pero miramos esta historia, que aquí hubo una hermosa relación. Jonatán amó a David, David amó a Jonatán. Era una amistad genuina. Y nosotros no podemos decir más, te amo. Escribimos cartas o enviamos mensajes de texto, te amo con el amor del Señor. Yo sé que me amas con el amor del Señor, pero ¿qué hay de malo con decir te amo? Chicos, estoy hablando entre los hombres. No escriban te amo al sexo opuesto. Ahí tienes que decirle te amo con el amor del Señor. Asegurarte que ellos entienden. Todos mis líderes me han escuchado compartir esto antes. ¿Ok? De hecho, compartí este sermón. La primera vez que compartí este sermón fue en los 80s. En el ambiente de un campamento en la iglesia. Y yo después prediqué un sermón llamado en el 2000, el pacto de la gracia y la bondad de Dios. No tiene una calidad para ser transmitido, ni siquiera para ser puesto en un DVD. Y ahora tengo tanto más en mi espíritu que quiero compartir con ustedes. Y aprendimos ahí que está bien decirnos entre los chicos, hey, te amo. En vez de decir, hey, you, sí, eres el hombre, tú, sí, eres el hombre. Y el otro hombre dice, sí, sí, tú eres el hombre, tú eres el hombre. ¡Pum! Y ¡pum! Es la forma en que los hombres se expresan. Oh, sí, sí, sí. Y por dentro, tú no sientes que te estás expresando a la persona, que amas a la persona. ¿Qué hay de malo con decir te amo? Los verdaderos hombres son seguros. Deja de preocuparte por lo que la gente piense. Amén. Está bien para los hombres decir, te amo, hermano. Amén. Y alguien en el auditorio le grita, te amo, Joseph Prince. Y él dice, te amo, bro. Y se ríen. Ok. Alabado sea Dios. Eso sonó como un hombre. Así que lo recibo. Si era una mujer que sonó como un hombre, tiene que ser con el amor del Señor. ¿Ok? Entonces, David amaba a Jonatán, Jonatán amaba a David, y Jonatán en muchas formas. Yo no voy a ver detalles. Ustedes tómense su tiempo de leer la historia de David, especialmente este año, y van a encontrar que Jonatán, de hecho, ayudó a David a entender los movimientos de su padre. Él le decía, este no es el tiempo correcto para que estés aquí. Pero el padre llegó a ser incrementalmente insano, de hecho. Tenía unas temporadas de insanitud. Y él simplemente le arrojaba la jabalina contra David. Y finalmente David se dio cuenta que no podía permanecer más ahí. ¿Ok? Y él le dijo a Jonatán esto, y Jonatán le dijo, entiendo. Y Jonatán le dijo algo a David en el campo donde ellos se encontraron, a campo abierto. David le dijo, mira, yo ya no puedo permanecer en el palacio. David tenía miedo. Esto era tonto de este rey, porque David era un matador de gigantes. David había guiado al ejército de Saúl
a ganar batallas, a ganar batalla tras batalla. Es tonto matar a aquel que está ganando batallas para ti. Pero esto es lo que la inseguridad va a hacer. Amén. Entonces, David le dijo a Jonatán que no podía estar más ahí y le hizo prometer algo. Vamos a mirar aquí en 1 Samuel 20. Y Jonatán es el que está hablando aquí. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David en la tierra. Wow, eso estaba incluyendo a su padre, porque el padre se había hecho a sí mismo el enemigo de David. Miren aquí, iglesia, hasta donde yo sé, yo no tengo ningún enemigo. Se los digo ahora mismo, delante de Dios, ¿ok? Yo conozco gente que se considera a sí misma mi enemigo. Sé que hay gente que se han hecho a sí mismos mis enemigos. No importa cuánto haya tratado de alcanzarlos, siempre termino, bueno, no importa. Pero de mi parte, yo no tengo enemigos. En la parte de David, él no tenía enemigos. Pero Saúl se hizo a sí mismo el enemigo de David. Y aquí Jonatán le está diciendo a David que el tiempo va a venir cuando Dios va a cortar a todos los enemigos de David. Jonatán tuvo una visión profética en el futuro de David. Y no olviden, cuando el rey Saúl murió, ¿quién iba a ascender al trono? ¿Quién era el heredero? Jonatán. De toda la gente debía ser Jonatán, quien debería tener celos de David. Pero aquí vemos a Jonatán alentando a David que él iba a ser rey un día, que Dios iba a cortar a sus enemigos. Y cuando eso ocurra, David, no te olvides de mostrar misericordia. La misericordia del Señor a mí y a mi familia, dijo aquí, después de que él se fuera. Y es como si intuitivamente él supiera que iba a morir. Y él dijo, no te olvides de mi familia, no te olvides de mostrarles misericordia. Ahora, la palabra misericordia aquí en hebreo es la palabra gesed, que es la palabra gracia. Gracia. ¿Saben? Hoy si van a Israel y conocen a creyentes judíos, mesiánicos, y les preguntan por su Nuevo Testamento, que está en hebreo, si buscas la palabra gracia en su Nuevo Testamento, cada vez que encuentras la palabra gracia en los escritos de Pablo, vas a encontrar la palabra gesed. Gesed es gracia. Cuando David dijo su misericordia es mejor que la vida, su gesed es mejor que la vida. Los salmos están llenos de gesed, llenos de gracia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Las palabras misericordias ahí es gesed. Sus misericordias perdurarán para siempre. Es su gracia, su gesed perdurará para siempre. Así que David, no cortes la misericordia, la gracia de mi familia. Y el siguiente día había una última oportunidad para David. Jonatán le dijo, vamos a ver si mi padre se arrepiente, si cambia su mente acerca de ti. Así que David, no regreses todavía al palacio, pero lo que vamos a hacer es que voy a salir a hacer una práctica de tiro al arco. Mi padre va a estar ahí. Y si mi padre no ha cambiado su parecer contigo, yo voy a lanzar 3 flechas al cielo y voy a decirle a mi guardia que vaya a recoger las flechas. Y si yo le digo, las flechas están a un lado, si yo le grito al guardia, las flechas están a un lado, David, eso significa que regresa.
David regresa. Mi padre cambió su parecer. Pero si yo disparo las flechas muy lejos y le digo a mi guardia, ve a alcanzar las flechas, están muy lejos, eso significa, David, vete muy lejos y no regreses. Le dijo Jonatán. Así que el siguiente día él salió a disparar las flechas, pero la noche antes él había hablado con su papá otra vez acerca de David, y esta vez el papá tomó la jabalina y apuntó la jabalina a Jonatán. Y Jonatán se dio cuenta. La Biblia dice que Jonatán estaba avergonzado del comportamiento de su padre. Esto está en la Biblia. Él dice que estaba avergonzado del comportamiento de su padre con David. Y Jonatán se dio cuenta que no había forma de que David pudiera regresar al palacio. Así que el siguiente día, durante esta práctica en el exterior, por cierto, necesito decirles esto. Jonatán no era un debilucho. Él no era un princesito suave. Él era un guerrero. Antes de la historia de David y Goliat, hay una historia de Jonatán y su escudero de armas. Y como solamente ellos dos escalaron un terreno muy escarpado, muy empinado, un monte llamado Micmas. Algunos le llaman montaña. Yo he estado ahí, mis líderes han estado ahí, hemos visto esa colina tan empinada. Y la Biblia dice que los filisteos estaban acampados en el otro lado y nunca esperaron que alguien escalara ese monte. Pero Jonatán y su escudero de armas escalaron ese lugar tan escarpado y solamente ellos dos mataron 20 filisteos allá arriba. Así que él no es un debilucho, es un peleador, es un guerrero. ¿Ok? Necesito decirles esto. Así que durante su práctica de tiro de arco, él arrojó estas 3 flechas muy lejos y probablemente con lágrimas en sus ojos le dijo a su guardia, le gritó, corre, no regreses. Eso está en la Biblia. Y cuando leí eso ayer, en mi tiempo de preparación, en mi corazón sentí que debió haber lágrimas en los ojos de Jonatán. Corre, corre y no regreses. Y el padre pensó que se refería al guardia. Pero ¿saben lo que hizo David? David permaneció en los arbustos hasta que el padre se fue. Y la Biblia dice que Jonatán se esperó a ver si David estaba ahí y vio a David. Y David lloró en Jonatán. Y fue la última vez que se vieron el uno al otro. ¿Ok? Y la Biblia nos dice una y otra vez, que ustedes conocen la historia, él fue a la cueva de Adulam. Este ejército poderoso, los valientes de David vinieron a él, todos los que estaban en angustia, en descontentos. Ellos llegaron a ser estos hombres poderosos de David. Y ellos defendieron a David con sus vidas, fueron fieles a David. Ahora, ¿por qué estoy diciendo que David conoce lo que es un pacto? Porque si entendemos lo que él entendió, ustedes y yo, vamos a entender el pacto que tenemos con Dios. Saben, Saúl representa a la raza humana. ¿Ok? Todos somos insanos en alguna manera. Y una forma de definir la insanitud es seguir haciendo la misma cosa una y otra y otra y otra vez y esperar un resultado diferente. Eso es insanitud. Y eso es insano. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hacemos cosas que nos destruyen y no nos importa. Y no nos importa que no nos importa.
pero Dios se preocupa por ti. Dios te ama. Así que Saúl representa a la entera raza humana caída. Pero de la familia de Saúl, de la raza humana, hubo un joven hombre llamado Jonatán. Jonatán es una representación. Jonatán en hebreo, su nombre significa don de Dios. Él representa a Jesucristo. No olviden, Jesucristo vino como un hombre. La Biblia dice que su cuerpo era en semejanza de carne de pecado, pero él no tuvo carne de pecado. Él vino en semejanza de carne de pecado. Él vivió entre nosotros. Él vivió como un ser humano. Él fue de la familia de Saúl y Jesús vino representando a la raza humana. Pero no había pecado en él. Él no conoció pecado. Él no hizo pecado. Amén. Y David, ¿quién es David? David es una representación de Dios. De hecho, hay un versículo en Zacarías 12:8 que dice que la casa de David será como Dios. Así que en tipología, David es un hombre, pero es una representación de Dios. ¿Entienden? Así que Dios, el Padre, y su Hijo, representando a la raza humana, hicieron un pacto. Nuestro nuevo pacto no es el pacto de la ley que Moisés hizo en nombre o representando a Israel. Ahí era el Dios infalible con el hombre de pecado. ¿Cuántos de ustedes saben que eso ya se había ido antes de que llegara el año? Ya ellos lo iban a romper, a quebrar. Ni siquiera había pasado un mes, ni siquiera había pasado una semana y ya había un becerro de oro. Ese fue el pacto de la ley, de los 10 mandamientos, que es Dios haciendo pacto con el hombre de pecado. Pero nuestro nuevo pacto y la conclusión de este pacto es que seré misericordioso a sus injusticias y sus pecados no los recordaré más a causa de lo que Jesús hizo. Y este pacto, este nuevo pacto está hecho entre Dios el Padre y el hombre. ¿Pero cuál hombre? El hombre perfecto, el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero en este caso no lo vemos como Dios, sino como hombre, en nuestro nombre, representándonos a nosotros. ¿Cuántos de ustedes entienden eso? Así que como David y Jonatán hicieron un pacto, de la misma manera, Dios ha hecho un pacto contigo. Pero pastor, yo no recuerdo haber hecho un pacto con Dios en tu representación. En tu representante, hizo un pacto con tu representante y su nombre es Jesús, ¿ok? Tú eres el socio comandatario. Tú eres el beneficiario. ¿Me siguen, iglesia? Ok, muy bien. Y aquí voy a detener entonces esta primera parte de este sermón muy bendito que se llama Encuentra seguridad, confianza y esperanza en el pacto de Dios contigo. Dios mío, Dios y Padre, quiero agradecerte por la bendición, Padre, de conocer cada día más quién eres tú, quién es nuestro Señor Jesucristo, cuál es su obra finalizada, conocer tu corazón, Padre, y ayúdanos a entender este pacto que hiciste tú con nuestro Señor Jesucristo en representación a todos, toda la raza humana, a todos los que creemos en Él, que venimos a estar bajo este pacto, todos los que hemos creído en Él. Gracias, Padre, por traer tu bendición y tu entendimiento a nuestras vidas y por llenarnos de tu luz, por proteger nuestras vidas, nuestros hogares, Padre. Gracias por alumbrar nuestros corazones con tu bendita palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Y bendiciones, hasta la próxima y shalom.